estamos ante una usurpación de las funciones del Tribunal Supremo de Justicia, queriéndole pasar por encima a la Asamblea Nacional, que es el poder originario del pueblo. Nosotros cumplimos todos los lapsos que dice la Constitución para pronunciarnos en referencia al decreto que emitió el ciudadano presidente de la República. Tan es así que cuando el presidente fue a la Asamblea el día 15 de enero, en un viernes, y le entregó al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, el decreto, le dijo, tienen 8 días para pronunciarse, y nos pronunciamos los 8 días, que fue el viernes siguiente a la locución del presidente. Y eso fue corroborado por las distintas reuniones donde los diputados del PSV nos dijeron que los ministros iban a comparecer para explicar las razones del decreto. Jamás nos dijeron que estábamos fuera del lapso, jamás nos dijeron que lo que estamos haciendo estaba reñido con los plazos que establecía la ley de comparecencia pública, de manera tal pues que si esto no es un golpe contra la Asamblea Nacional por parte del TCJ, habrá que buscar entonces una palabra más adecuada, pero estamos claramente ante una violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional actuó apegada a la ley. El decreto fue razonado y fue discutido y fue reprobado o no aprobado en virtud de un conjunto de vicios que el decreto contenía. El Tribunal Supremo de Justicia, en particular su sala constitucional, no es un suprapoder, es un poder derivado del poder original. Entonces la Asamblea Nacional tiene que hacerse respetar y tiene que ver ya ahora los mecanismos para que el Tribunal Supremo entre por el carril de la legalidad y acate lo que es la voluntad del pueblo. Primero desconocieron 4 diputados de Amazonas. Entonces el Estado Amazonas hoy no tiene representante en el Parlamento Nacional. Luego el mismo tribunal dijo que el decreto era constitucional y que dejaba en manos de la Asamblea Nacional la sanción política, que es lo que la Asamblea hizo cuando reprobó el decreto. Y ahora, después de todo este lapso que ocurrió casi un mes, ahora nos dice que el decreto es ilegal, que el decreto está vigente, lo que es un absurdo, porque quedaría un solo mes de vigencia del decreto y entonces el país no va a adoptar en ese mes todas las medidas que se requerirían para solventar la crisis económica. De manera pues que la Asamblea Nacional va a hacerse respetar, pero también va a seguir con su acción legislativa en lo social, porque ya se aprobó la ley de aceptar ticket de alimentación o el ticket de alimentación para las personas de la tercera edad, se aprobó la reforma de la ley del Banco Central para la estabilidad monetaria a los venezolanos, se aprobó la ley de vivienda, es decir, todo un conjunto de la agenda social que va a seguir esta Asamblea Nacional como expresión de la voluntad del pueblo venezolano. Los expertos en materia jurídica nuestros están estudiando este tipo de acciones que se podían emprender, pero que te quiero adelantar lo siguiente, o les quiero adelantar lo siguiente. Todo lo que el gobierno está haciendo ahorita lo puede hacer sin el decreto, salvo el corralito, que era el artículo 4, el corralito a los bolívares que están en el sistema bancario, que se impediría que la gente sacara el dinero, pero todo lo demás lo puede hacer. De manera pues que nosotros hoy vamos a tomarnos el tiempo para reflexionar acerca de estas decisiones que vamos a adoptar, pero en principio vamos también a nosotros a hacer valer el poder que tiene la Asamblea Nacional como poder soberano, porque el TCJ no está sobre la Asamblea Nacional. El TCJ es un poder derivado de la Asamblea Nacional porque fue nombrado por la Asamblea Nacional. Y entonces, oportunamente, la Asamblea Nacional, su directiva, sus voceros calificados, van a dar pues todas las acciones que se van a emprender para que la Asamblea Nacional sea respetada por un poder subalterno a la Asamblea Nacional, que es el TCJ. El PSV en el debate aprueba con su mano levantada la asignación del ticket de alimentación y de medicina para los jubilados. Y Maduro, una hora después, dice que no hay recursos. Ahora bien, ¿cómo que no hay recursos? Un país que todavía está enviando al exterior casi 80.000 barriles de petróleo sin cobrar y tiene una factura pendiente por cobrar de 16.000, 18.000 millones de dólares. ¿Cómo que no hay recursos un país que tuvo todo ese torrente de millones de dólares y no ahorró un centavo y ahora le dice a la tercera edad que no tiene para pagarle 10.000 bolívares? 10.000 bolívares nada más, no son 10.000 dólares, 10.000 bolívares mensuales para que puedan completar su alimentación. Es decir, nosotros vamos a buscar los recursos, vamos al presupuesto, lo vamos a escudriñar, lo vamos a analizar bien y los recursos van a aparecer, entre otras cosas, por lo siguiente. Porque el gobierno próximamente
probablemente anuncie dos medidas. Una es la devaluación del bolívar y la otra es el aumento de la gasolina. Y de ahí van a salir los recursos para financiar ese beneficio social que merecen los trabajadores jubilados de Venezuela. Se está pensando mesuradamente, fríamente, este zarpazo que le ha dado el TCJ, su sala constitucional, a la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresada en el Parlamento, que es la voluntad del pueblo, y hoy van a tener las reuniones para ya fijar y perfilar la decisión que vamos a tomar y dársela a conocer al pueblo venezolano, que al final fue quien nos eligió. Nosotros nos debemos al pueblo venezolano y es al pueblo quien vamos a dar respuesta sobre las acciones que vamos a emprender en los próximos días.